pero al cabo de un momento le había alcanzado y le cogí por la manga. ¿Dónde vive?, dije yo. En el número 16 de Ivy Lane, Brixton, contestó él, pero no se deje llevar por un rastro falso, señor Phelps. Vamos hacia el otro extremo de la calle y veamos si se oye algo. No perdía nada siguiendo su consejo. Con el policía nos apresuramos calle abajo, pero solo para descubrir otra calle rebosante de tráfico, mucha gente yendo y viniendo, pero todos ellos iban apresurados, deseosos de encontrar un lugar donde guarecerse en una noche tan húmeda. No había un gandul que nos pudiera decir quién había pasado. Entonces volvimos a la oficina y buscamos sin resultado por las escaleras y por el pasillo. El pasillo que lleva hasta la habitación está cubierto por un linóleo color cremoso que muestra fácilmente cualquier tipo de huella, pero no encontramos ni un rasguño ni una pisada. Había estado lloviendo toda la noche. Desde las 7, más o menos. ¿Cómo puede ser, entonces, que la mujer que entró a eso de las 9 no dejara ninguna huella de sus embarradas botas? Me alegra que toque ese punto. Se me ocurrió entonces. Las asistentas que se encargan de hacer los recados tienen la costumbre de quitarse las botas en la garita del portero, poniéndose zapatillas de suela lisa. Eso lo deja claro. Así que no había huellas, aunque la noche estaba siendo húmeda, ¿no? La sucesión de los acontecimientos tiene un interés extraordinario. ¿Qué hizo después? También examinamos la habitación. No había posibilidad de que hubiera una puerta secreta, y las ventanas están a casi 30 pies del suelo. Las dos estaban cerradas por dentro. La alfombra impedía la posibilidad de una trampilla y el techo está sencillamente encalado. Apostaría por mi vida que quienquiera que fuese el que robó mis documentos solo pudo entrar por la puerta. ¿Qué me dice de la chimenea? No la hay. Hay, en cambio, una estufa. El cordón de la campanilla cuelga de un alambre colocado justo a la derecha de mi escritorio. El que llamara tuvo que venir directamente a mi escritorio para hacerlo. ¿Pero para qué quiere hacer sonar la campanilla un criminal? Es un misterio insoluble. Ciertamente el incidente no es habitual. ¿Qué pasos dio después? Examinó la habitación, como supongo que hizo, para ver si el intruso había dejado algún tipo de rastro tras de sí, una colilla o un guante tirado en el suelo, una horquilla de pelo o cualquier otra baratija. No había nada de eso. ¿Ningún olor especial? No pensamos en ello. Un aroma de tabaco nos serviría de mucho en una investigación de este tipo. Yo no fumo nunca, de modo que me hubiera dado cuenta si hubiera olido a tabaco. No había ninguna pista de este tipo. El único hecho tangible era que la mujer del portero, la señora Tanji, se había apresurado a abandonar el lugar. Él no dio ninguna explicación de este hecho, salvo que esta era más o menos la hora en la que la mujer solía volver a casa. El policía y yo estábamos de acuerdo en que el mejor plan era dar caza a la mujer antes de que pudiese deshacerse de los documentos, en la presunción de que era ella quien los tenía. A esas alturas la alarma había llegado ya a Scotland Yard y el señor Forbes, el detective, llegó rápidamente y tomó en sus manos el caso, dando muestras de una gran energía. Alquilamos un simón y a la media hora llegamos a la dirección que nos habían dado. Abrió la puerta una joven, que resultó ser la hija mayor de la señora Tanji. Su madre todavía no había vuelto y nos hizo pasar al cuarto delantero de la casa a esperar. Al cabo de 10 minutos aproximadamente llamaron a la puerta de la casa con los nudillos, y aquí cometimos un error del que me siento culpable. En vez de abrir nosotros la puerta, dejamos a la chica que lo hiciera. La oímos decir, «Madre, hay 2 hombres esperándola», y un instante después oímos los pasos de alguien que avanzaba precipitadamente por el pasillo hacia el interior de la casa. Forbes abrió la puerta de golpe y ambos corrimos a la habitación trasera o cocina, pero la mujer había llegado antes que nosotros. «Pero, ¿cómo? Si es el señor Phelps, el de la oficina», exclamó. «Vamos, vamos, ¿quién creyó que éramos cuando huyó de nosotros?», preguntó mi compañero. «Pensé que eran los agentes de seguros», dijo ella, «hemos tenido problemas con un vendedor». «Esa no es razón suficiente», contestó Forbes. «Tenemos razones para creer que usted ha cogido unos importantes documentos en el Foreign Office y corrió hasta aquí para dejarlos. Tiene que venir con nosotros a Scotland Yard para ser cacheada». Protestó y se resistió en vano. Trajeron un carruaje y los 3 volvimos en él.
Previamente habíamos inspeccionado la cocina, y especialmente el fuego, con el fin de saber si ella no habría intentado eliminar los papeles mientras estuvo sola. No había indicios, sin embargo, de cenizas o trozos de papel. Cuando llegamos a Scotland Yard fue conducida de inmediato a la mujer que efectúa los cacheos a las mujeres. Esperé en una agonía de suspense hasta que ésta volvió con el informe. No había indicios de los documentos. Entonces, por primera vez, me hice plenamente consciente del horror de mi situación. Hasta aquí había estado tan seguro de que recuperaría los documentos rápidamente, que no me había atrevido a pensar en cuáles serían las consecuencias si no lo conseguía. Pero ahora ya no quedaba nada por hacer y tenía tiempo para darme cuenta de mi situación. Era horrible. Watson le habrá dicho que en la escuela yo era un chico nervioso y sensible. Es mi naturaleza. Pensé en mi tío y en sus colegas del gabinete, en la vergüenza que tendría que pasar por mi culpa, en la que tendría que pasar yo y todos los que tenían relación conmigo. ¿Qué importaba que yo fuera la víctima de un extraordinario accidente? No hay lugar para los accidentes cuando los intereses diplomáticos están en juego. Estaba arruinado, vergonzosamente. Desesperadamente arruinado. No sé lo que hice. Imagino que debí de hacer una escena. Tengo un vago recuerdo de un grupo de oficiales apiñados en torno a mí intentando aplacarme. Uno de ellos me condujo hasta Waterloo y me metió en un tren. Creo que hubiera hecho todo el camino a mi lado de no ser porque el doctor Ferrier, que vive aquí al lado, volvía de la ciudad en ese mismo tren. El doctor se hizo amablemente cargo de mí, y menos mal que lo hizo, porque tuve un ataque en la estación y antes de que llegara a mi casa me había vuelto ya un maníaco delirante. ¿Puede usted imaginarse el estado de cosas aquí cuando el doctor, al llamar a la puerta, los sacó de la cama y me encontraron a mí en semejante estado? La pobre Annie, ¿a quién ven ustedes aquí?, y mi madre tenían el corazón destrozado. El detective había dado al doctor Ferrier la información suficiente en la estación para que éste pudiera darles una idea de lo que había sucedido, y su narración no echaba ningún parche al problema. Era evidente que yo había caído enfermo con una enfermedad que sería larga, así que Joseph fue desalojado de su alegre habitación, que convirtieron en un cuarto de enfermo para mí. Aquí he yacido durante más de 9 semanas, señor Holmes, inconsciente y delirante debido a la fiebre. De no haber sido por la señorita Harrison y por los cuidados del doctor no estaría ahora hablando con ustedes. Ella me ha cuidado durante el día, y por la noche contrataron los servicios de una enfermera, porque en mis ataques era capaz de cualquier cosa. Poco a poco fui recobrando la razón, pero no ha sido sino en estos 3 últimos días cuando he recuperado la memoria. Algunas veces deseo no haberla recobrado nunca. La primera cosa que hice fue telegrafiar al señor Forbes, en cuyas manos estaba el caso. Este vino y me aseguró que, aunque se había hecho todo lo posible, no se habían encontrado pruebas ni pistas. Habían interrogado al portero y a su mujer de todos los modos posibles, sin conseguir hacer un poco de luz sobre el asunto. Las sospechas de la policía fueron a recaer entonces sobre el joven Gorod que, como usted recordará, se quedó fuera de hora en la oficina aquella noche. El haberse quedado y su apellido francés eran los 2 únicos puntos que podían sugerir una sospecha, pero de hecho yo no empecé a trabajar hasta que él ya se había ido, y su gente, aunque de ascendencia hugonota, tiene una simpatía y unas costumbres tan inglesas como las de usted y como las mías. No se encontró nada por lo que pudiera estar implicado en el asunto y aquí renunciaron a seguir investigando. He recurrido a usted, señor Holmes, como mi última esperanza. Si me falla, perderé para siempre mi honor y mi posición. El inválido se hundió de nuevo en los cojines, agotado por el largo monólogo, mientras su enfermera le servía un vaso de cierto medicamento estimulante. Holmes estaba sentado en silencio con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, en una actitud que podría parecer apática a un extraño, pero que yo sabía que denotaba la más intensa abstracción. Su informe ha sido tan explícito, dijo por último, que me ha dejado poco lugar a que le haga más preguntas. Queda, sin embargo, una de suma importancia. ¿Le había dicho usted a alguna persona algo sobre la especial tarea que tenía que llevar a cabo? No, a nadie. ¿Ni siquiera a la señorita Harrison, aquí presente, por ejemplo? No. No volví a Woking en el espacio de tiempo que hubo entre recibir la orden y ejecutarla. ¿Y nadie de sus familiares o amigos había ido, por casualidad, a verle? Nadie. ¿Alguno de ellos sabe el camino que hay que seguir para llegar a su oficina? Oh, claro.
Todos ellos han sido introducidos por mí alguna vez. De todos modos, por supuesto, si no dijo nada nadie sobre ese trabajo, estas preguntas son irrelevantes. No dije nada. ¿Sabe usted algo sobre el portero? Nada, excepto que es un soldado retirado. ¿De qué regimiento? Oh, me parece haber oído que de los Coldstream Guards. Gracias. No me cabe duda de que podré conseguir más detalles por medio de Forbes. Las autoridades son excelentes a la hora de amontonar hechos, aunque no siempre los usan en su propio beneficio. ¿Qué cosa más bonita es una rosa? Fue detrás del diván, abrió la ventana, tomando en su mano el tallo inclinado de una rosa cubierta de musgo, contempló la exquisita mezcla del carmesí con el verde. Esta faceta de su carácter era nueva para mí porque nunca le había visto demostrar un interés profundo por los objetos naturales. No hay nada donde la deducción sea tan necesaria como en la religión, dijo, recostándose en las contraventanas. El razonador puede construir con ella una ciencia exacta. Siempre me ha parecido que la seguridad suprema en la bondad de la providencia descansa en las flores. Todas las demás cosas, nuestros poderes, nuestros deseos, nuestro alimento, todos son realmente necesarios en primera instancia para nuestra existencia. Pero esta rosa se nos da por añadidura. Su aroma y su color son un adorno de la vida, no una condición de ésta. Solo la bondad se da por añadidura y por eso, repito, tenemos mucho que esperar de las flores. Percy Phelps y su enfermera miraron a Holmes durante esta demostración con sorpresa y un tanto de desilusión escrita en sus rostros. Él había caído en una ensoñación, con la rosa entre sus dedos. Pasó un rato antes de que la joven rompiera el silencio. ¿Ve usted alguna posibilidad de solucionar este misterio, señor Holmes? Preguntó con cierta aspereza. Oh, el misterio. Contestó él, volviendo con un sobresalto a las realidades de la vida. Sería absurdo negar que el caso es oscuro y complicado, pero puedo prometerles que estudiaré el asunto y que les haré saber los puntos que me impresionen. ¿Ve alguna pista? Me ha proporcionado usted 7, pero, por supuesto, debo comprobarlas antes de pronunciarme sobre su valor. ¿Sospecha de alguien? Sospecho de mí. ¿Qué? De llegar a conclusiones demasiado rápidas. Entonces vaya a Londres y compruebe sus conclusiones. Su consejo es excelente, señorita Harrison, dijo Holmes, levantándose. Creo, Watson, que no podemos hacer nada mejor. No se deje llevar por falsas esperanzas, señor Phelps. El asunto está muy enmarañado. Estaré en un estado febril hasta que le vuelva a ver, exclamó el diplomático. Bueno, vendré en el mismo tren mañana, aunque es más que probable que mi informe sea negativo. Dios le bendiga por su promesa de venir, exclamó nuestro cliente. Me hace cobrar nuevos ánimos el saber que se está haciendo algo. A propósito, tuve una carta de Lord Oldhurst. Ah, ¿qué decía? Se mostraba frío, pero no severo. Me atrevería a decir que mi grave enfermedad ha evitado que lo fuera. Volvía a repetir que el asunto era de suma importancia y añadía que no se daría paso alguno en relación con mi futuro, con lo cual, por supuesto, se refería a mi destitución, hasta que me hubiera recuperado y tuviera la oportunidad de reparar mi infortunio. Bueno, fue razonable y considerado, dijo Holmes. Vamos, Watson, que tenemos un buen día de trabajo ante nosotros. El señor Joseph Harrison nos condujo a la estación, y enseguida nos encontramos inmersos en el rápido traqueteo de un tren que venía de Portsmouth. Holmes se hundió en sus pensamientos y apenas abrió la boca hasta que pasamos Clapham Junction. Qué agradable es llegar a Londres a través de una de estas líneas que le permiten a uno ver las casas desde arriba, como en este caso. Pensé que bromeaba porque la visión era bastante sórdida, pero enseguida se explicó. Mire esos grandes grupos de edificios que se levantan aislados por encima de los tejados de pizarra, parecen islas de ladrillo en un mar plomizo. Son los internados. Los faros, muchacho, los faros. ¿Almenaras del futuro? Cápsulas con cientos de pequeñas, brillantes semillas en cada uno, de ellas surgirá el inglés del mañana, más inteligente, mejor. Supongo que ese hombre, Phelps, no beberá, ¿no? No creo. Ni yo tampoco. Pero estamos obligados a tener en cuenta todas las posibilidades.
El pobre diablo se ha metido en aguas demasiado profundas y la cuestión que ahora se plantea es si podremos o no sacarlo a flote sano y salvo. ¿Qué piensa usted de la señorita Harrison? Es una muchacha con un carácter muy fuerte. Sí, pero, o yo estoy equivocado, o se trata de una muchacha bastante sensata. Ella y su hermano son los únicos hijos de un fabricante de hierro asentado en algún lugar camino de Northumberland. Phelps se comprometió con ella con ocasión de un viaje que realizó el año pasado, ella vino después, con su hermano como escolta, para que él le presentara a su familia. Entonces sucedió este accidente y ella se quedó a cuidar a su amado, mientras que su hermano Joseph, encontrándose cómodo, decidió quedarse también. He estado haciendo alguna investigación por mi cuenta. Pero hoy ha de ser un día lleno de ellas. Mi clientela, empecé a decir yo. Oh, si usted encuentra sus casos más interesantes que los míos, dijo Holmes con aspereza. Iba a decir que mi clientela bien puede ir tirando sin mí por un día o dos, al fin y al cabo es el periodo más tranquilo del año. Excelente, dijo él, recobrando su buen humor. Entonces estudiaremos juntos este asunto. Creo que debemos empezar por ir a ver a Forbes. Probablemente él podrá darnos todos los detalles que precisamos, hasta que sepamos por dónde ha de abordarse el asunto. Usted dijo que tenía una pista. Bueno, tenemos varias, pero solo podremos saber si valen para algo mediante una investigación posterior. El crimen más difícil de rastrear es aquel que carece de un objetivo claro. Ahora bien, este sí que tiene un objetivo. ¿Quién va a beneficiarse? Están el embajador francés y el ruso, está asimismo. Quienquiera que sea el que vaya a vendérselo al uno o al otro, y está Lord Oldhurst. Lord Oldhurst. Bueno, se puede concebir que un hombre de Estado se encuentre en una situación en la que no le importaría que cierto documento desapareciera de un modo accidental. No un hombre de Estado con un historial tan honorable como el de Lord Oldhurst. Es una posibilidad y no podemos permitirnos el lujo de desecharla. Veremos a este honorable Lord hoy y descubriremos si puede decirnos algo. Entretanto ya he puesto en marcha algunas investigaciones. ¿Ya? Sí, envié telegramas desde la estación de Woking a todos los periódicos de la tarde de Londres. Este anuncio aparecerá en todos ellos. Me tendió una hoja de papel arrancada de su cuaderno de notas. En esta aparecía escrito a lápiz, 10 libras de recompensa a quien pueda dar información sobre el número del vehículo que depositó a un pasajero en la puerta, o alrededores del Foreign Office en Charles Street, a las 10 menos cuarto de la noche del pasado 23 de mayo. Dirigirse al 221 B de Baker Street. ¿Cree usted que el ladrón fue en Simón? Si no fue así, tampoco nos perjudica el intentar saberlo. Pero, si el señor Phelps tiene razón al afirmar que no hay escondite posible ni en la habitación ni en los pasillos, la persona debe de haber venido desde el exterior. Si entró desde la calle en una noche tan pasada por agua, sin dejar, no obstante, huella alguna sobre el linóleo, que fue examinado pocos minutos después de que esa persona hubiera pasado, en ese caso es altamente probable que viniera en un Simón. Sí, creo que podemos deducir con seguridad que vino en un Simón. Suena probable. Esta es una de las pistas de que hablaba. Puede llevarnos hasta algo. Y, por supuesto, está además la campanilla, que es la característica más distintiva del caso. ¿Por qué tenía que sonar la campanilla? ¿Intentaba llevar a cabo una fanfarronada el ladrón que lo hizo? ¿O lo hizo alguien que estaba con el ladrón? ¿Con la intención de evitar el crimen? ¿O fue un accidente? ¿O fue? Se hundió de nuevo en la intensa y profunda reflexión de la que había salido, pero a mí me pareció, acostumbrado como estaba a todos sus estados de ánimo, que había caído en la cuenta de una nueva posibilidad. Eran las 3:20 cuando llegamos al final de nuestro recorrido, y tras un breve almuerzo en la cantina de la estación, rápidamente nos pusimos en camino en dirección a Scotland Yard. Holmes ya había telegrafiado a Forbes, y lo encontramos esperándonos, un hombre pequeño, de aspecto zorruno, con una expresión aguda, pero no por ello más amable, en el rostro. Fue decididamente seco en su comportamiento con nosotros, especialmente cuando supo el motivo que nos llevaba a él. Conozco sus métodos, señor Holmes, dijo agriamente. Está dispuesto a usar toda la información que la policía puede poner a su disposición para intentar terminar el caso por sí mismo y desacreditarla. Todo lo contrario, dijo Holmes. De los 53 últimos casos que he tenido,
mi nombre solo ha aparecido en 4, llevándose toda la fama la policía en los otros 49. No le culpo por no saber esto, porque es joven y sin experiencia, pero, si desea progresar en su nuevo cargo, trabaje conmigo, no contra mí. Estaría encantado de que me diera alguna otra indicación, dijo el detective cambiando sus modales. Hasta ahora no he tenido ningún éxito con este caso. ¿Qué pasos ha dado? Hemos seguido la pista a Tanji, el portero. Dejó el ejército con un buen informe sobre su conducta y no podemos encontrar nada contra él. Su mujer es una mala persona, sin embargo. Imagino que sabe más del asunto de lo que intenta aparentar. ¿La han seguido? Tenemos a una de nuestras mujeres detectives tras ella. La señora Tanji bebe, y nuestro detective ha estado con ella en 2 ocasiones en las que estaba bastante chispa, pero no pudo sacarle nada. Creo que tuvieron a los agentes de seguros en casa. Sí, pero les pagaron. ¿De dónde procedía el dinero? No vimos nada irregular en lo que al dinero se refiere. Les debían la pensión de él, no han dado muestras de que les sobre el dinero. ¿Qué explicación dio al hecho de que acudiera a ella cuando el señor Phelps llamó para pedir un café? Dijo que su marido estaba muy cansado y quería ayudarlo. Bueno, esto estaría ciertamente de acuerdo con el hecho de que él fue encontrado, un poco más tarde, dormido en la silla. No hay nada contra ellos, pues, salvo el carácter de la mujer. ¿Le preguntó por qué llevaba tanta prisa aquella noche? Su apremio llamó la atención del número de policía. Era más tarde de lo habitual y quería llegar a casa. Le hizo ver que usted y el señor Phelps, que salieron por lo menos 20 minutos después de ella, ¿llegaron allí antes? Ella lo explica por la diferencia entre un coche de punto y el tranvía. ¿Hizo alguna aclaración de por qué cuando llegó a casa se precipitó hacia la cocina? Porque tenía allí el dinero con el que pagar a los corredores. Por lo menos tiene una respuesta para todo. Le preguntó si al salir se había encontrado con alguien o había visto a alguien merodeando sospechosamente por Charles Street. No vio a nadie, salvo al número de policía. Bueno, parece que le ha hecho un concienzudo interrogatorio cruzado. ¿Qué más ha hecho? El empleado, Gorod, le hemos estado siguiendo la pista durante estas últimas 9 semanas, pero sin resultado. No tenemos ninguna prueba contra él. ¿Algo más? Bueno, no contamos con ningún otro hecho sobre el que podamos seguir una investigación. ¿Se ha formado usted ya alguna teoría sobre cómo pudo llegar a sonar esa campanilla? Bueno, tengo que confesar que ese asunto me puede. Quienquiera que lo haya hecho tiene que tener una sangre fría impresionante para así, sin más, ir y hacer sonar la alarma. Sí, es algo bastante extraño. Muchas gracias por todo lo que me ha dicho. Sabrá de mí en el caso de que pueda entregarle al hombre. Vamos, Watson. ¿Dónde vamos a ir ahora? Pregunté al dejar la oficina. Vamos a ir a entrevistarnos con Lord Oldhurst, el ministro del gabinete y futuro primer ministro de Inglaterra. Tuvimos la suerte de que Lord Oldhurst estaba todavía en su despacho de Downing Street, y tras hacerle llegar Holmes su tarjeta de visita, nos hizo pasar al instante. El político nos recibió con esa extremada cortesía, un poco pasada de moda, que le caracteriza, nos ofreció asiento en 2 lujosos y cómodos sillones situados a ambos lados de la chimenea. Él, de pie sobre la alfombra que se extendía entre ambos, con su esbelta y ligera figura, su rostro agudo y pensativo y su rizado cabello prematuramente cano, parecía representar el tipo, ya no demasiado común, del noble que es noble de verdad. Su nombre me es muy familiar, señor Holmes, dijo sonriendo. Y, por supuesto, no puedo fingir que desconozco el objeto de su visita. Solo ha habido un suceso en estas oficinas que puede haber requerido su presencia aquí. Pero, permítame que le pregunte por cuenta de quién actúa. Del señor Percy Phelps, contestó Holmes. Ah, mi infortunado sobrino. Como usted puede comprender, nuestro parentesco me hace todavía más difícil el intentar protegerle de un modo u otro. Temo que este incidente tendrá un efecto muy perjudicial en su carrera. Pero, ¿y si encontramos el documento? Ah, en ese caso sería diferente. Me gustaría hacerle unas preguntas, Lord Oldhurst. Estaré encantado de poder ofrecerle toda la información que se encuentra en mi poder. ¿Fue en esta habitación en donde le dio a su sobrino las instrucciones de cómo debía llevarse a cabo la copia del documento? Esta era.
Entonces difícilmente pudo haber alguien que sorprendiera su conversación. Por supuesto. Le había mencionado a alguien que tenía la intención de entregar el tratado a alguien con el fin de hacer una copia. Nunca. ¿Estás seguro de ello? Absolutamente. Bueno, puesto que ni usted se lo dijo a nadie, ni el señor Phelps se lo dijo a nadie, ni nadie más sabía algo sobre el asunto, la presencia del ladrón en la habitación fue, pues, algo puramente accidental. Vio una posibilidad y no la dejó escapar. El político sonrió. Eso ya no es de mi competencia, dijo. Holmes se quedó un momento pensativo. Hay otro aspecto del asunto, también muy importante, que me gustaría comentar con usted, dijo. Tengo entendido que usted temía las graves consecuencias que acarrearía el hecho de que se llegaran a conocer ciertos detalles del tratado, ¿no es así? Una sombra cubrió el expresivo rostro del político. Verdaderamente, graves consecuencias. ¿Y las ha habido ya? No, todavía no. Si el tratado hubiera llegado, pongamos por caso, al Ministerio de Asuntos Exteriores francés o ruso, ¿lo sabría? Sí, tendría que saberlo, dijo Lord Oldhurst, poniendo una expresión de disgusto en el rostro. Entonces, puesto que han pasado casi 10 semanas y todavía no se sabe nada, ¿sería cierto suponer que el tratado no ha llegado a ellos? Lord Oldhurst se encogió de hombros. No podemos suponer que el ladrón cogió el tratado para enmarcarlo y colgarlo de la pared. Posiblemente esté esperando a poder venderlo a mejor precio. Si espera un poco más, ya no podrá venderlo en absoluto. Dentro de unos cuantos meses el tratado dejará de ser secreto. Eso es muy importante, dijo Holmes. Por supuesto, no está fuera de lo posible que el ladrón se encuentre aquejado de una súbita enfermedad. ¿Un ataque de encefalitis, por ejemplo? Preguntó el político, lanzándole una rápida mirada. Yo no diría eso, dio Holmes imperturbable. Y ahora nos vamos, Lord Oldhurst, ya le hemos quitado mucho de su valioso tiempo, y solo nos queda desearle que tenga usted un buen día. Le deseo suerte en su investigación, sea quien sea el criminal, contestó el noble caballero, al tiempo que nos despedía con una reverencia. Es un buen tipo, dijo Holmes cuando salimos a Whitehall. Pero tiene enormes dificultades para mantener su posición. Anda lejos de ser rico y tiene muchos gastos. ¿Se dio cuenta de que sus botines tenían echadas medias suelas? Ahora, Watson, no quiero tenerle alejado más tiempo de sus obligaciones. No haré nada más hoy, a no ser que alguien conteste al anuncio que puse en el periódico. Pero le estaría agradecido en extremo si quisiera acercarse conmigo mañana a Woking, cogeremos el mismo tren que hemos cogido hoy. Me reuní, pues, con él a la mañana siguiente e hicimos el viaje juntos hasta Woking. Nadie había contestado al anuncio, dijo, y nada había sucedido que echara una nueva luz sobre el asunto. Tenía, cuando así lo deseaba, la profunda inexpresividad de un piel roja. Y yo no pude deducir por su aspecto si estaba o no satisfecho con la situación del caso. Recuerdo que su conversación giró en torno al sistema Berthelland de medidas y expresó una entusiasta admiración por el sabio francés. Encontramos a nuestro cliente todavía bajo los cuidados de su fiel enfermera, pero tenía mucho mejor aspecto que antes. Cuando entramos, se levantó sin dificultad del sofá y nos saludó. ¿Alguna novedad?, preguntó con vehemencia. Mi informe, como esperaba, es negativo, dijo Holmes. He visto a Forbes y a su tío y he puesto en marcha una o dos investigaciones que nos pueden llevar hasta algo. ¿No está, pues, descorazonado? En absoluto. Dios le bendiga por decir tal cosa, exclamó la señorita Harrison. La verdad terminará por salir a la luz si seguimos siendo valerosos y no perdemos la paciencia. Nosotros podemos darle más noticias de las que usted ha podido darnos, dijo Phelps volviéndose a sentar en el sofá. Esperaba que tuvieran algo que decirme. Sí, ayer por la noche nos sucedió algo que podría ser serio, su expresión se fue haciendo más grave según hablaba y su mirada expresaba un tipo de sentimiento parecido al miedo. ¿Sabe usted, dijo, que empiezo a creer que estoy siendo, sin darme cuenta, el centro de una monstruosa conspiración que no solo atenta contra mi honor sino también contra mi propia vida? Ah, exclamó Holmes. Parece increíble, porque no tengo, que yo sepa, un solo enemigo en este mundo. Y, sin embargo, a partir de la experiencia de ayer por la noche,
No puedo llegar a otra conclusión. Por favor, tenga la bondad de contarme cómo fue. Tiene que saber que ayer por la noche fue la primera vez que dormí sin una enfermera en la habitación. Me encontraba muchísimo mejor que los días pasados, tanto, que decidí que podía pasar sin ella. Tenía, no obstante, una lamparilla encendida. Bueno, a eso de las 2 de la madrugada me había hundido en un sueño ligero, cuando un ruidito me despertó de repente. Era similar al ruido que hacen los ratones al roer las tablas del entarimado y me quedé un rato escuchando, pensando que esa debía de ser la causa. Entonces se hizo más fuerte, hasta que al final oí en la ventana un golpe agudo y metálico. Me senté asombrado. Ahora ya no había duda sobre la procedencia del ruido. Los más débiles los había producido alguien al intentar forzar los bastidores de la ventana y el segundo lo produjo el pestillo al saltar. Tras esto, todo quedó en silencio durante unos minutos, como si la persona estuviera esperando a ver si el ruido me había despertado o no. Entonces oí un tenue chirrido, al tiempo que la ventana se iba abriendo lentamente. No pude aguantar más, porque mis nervios ya no son lo que eran, y saltando de la cama, abrí de golpe las contraventanas. Había un hombre agazapado en la ventana. Apenas pude verlo, porque echó a correr con la velocidad del relámpago. Iba envuelto en algo parecido a una capa, que le ocultaba la parte inferior del rostro. Solo estoy seguro de una cosa, y es que llevaba un arma en la mano. Me pareció un cuchillo. Vi claramente el brillo de este cuando él se volvió antes de echar a correr. Esto es de lo más interesante, y dígame, ¿qué hizo usted entonces? Habría saltado por la ventana y le hubiera seguido, si me hubiera sentido más fuerte. Lo que hice fue tocar la campanilla y levantar a toda la casa. Me llevó un rato porque las campanillas suenan en la cocina y todos los sirvientes duermen arriba. Grité, por tanto, lo cual hizo bajar a Joseph, que se encargó de despertar al resto. Joseph y el mozo de cuadra encontraron pisadas en el macizo de flores que está debajo de la ventana, pero el tiempo ha sido tan seco últimamente, que pensaron que sería imposible seguirlas por todo el césped. No obstante, me han dicho que hay un lugar en la cerca de madera que bordea la carretera que muestra signos como si alguien hubiera pasado por encima rompiendo un listón al hacerlo. Todavía no he dicho nada a la policía local, porque pensé que haría mejor en saber primero su opinión sobre el asunto. Este relato de nuestro cliente pareció tener un efecto extraordinario sobre Sherlock Holmes. Se levantó de su asiento y se puso a ir y venir por la habitación en un estado incontrolable de excitación. Las desgracias nunca vienen solas, dijo Phelps sonriendo, aunque era evidente que este suceso le había dejado un tanto estremecido. Ya ha sufrido usted lo suyo, verdaderamente, dijo Holmes. ¿Cree que sería capaz de dar una vuelta conmigo alrededor de la casa? Oh, sí. Me agradaría mucho que me diera un poco el sol. Joseph vendrá también. Y yo también. Dijo la señorita Harrison. Siento mucho tener que decirle que no, dijo Holmes moviendo la cabeza. Creo que tengo que pedirle que se quede sentada exactamente en el mismo lugar en el que está ahora. La joven dama volvió a ocupar su asiento con cierto aire de disgusto. Sin embargo, su hermano se había unido a nosotros y salimos los 4 juntos. Dimos la vuelta por el césped que bordea la casa hasta llegar a la ventana de la habitación que ocupaba el joven diplomático. Había, como él había dicho, algunas huellas en el macizo de flores, pero eran totalmente borrosas e imprecisas. Holmes se inclinó un momento sobre ellas, tras lo cual se irguió de nuevo encogiéndose de hombros. No creo que nadie pueda sacar mucho en claro de esto, dijo. Demos una vuelta entera a la casa y veamos por qué el ladrón escogió esta habitación en particular. Yo pensaría que las amplias ventanas del salón y del comedor le habrían atraído más. Se ven más desde la carretera, sugirió el señor Joseph Harrison. Ah, sí, claro. Hay aquí una puerta por la que quizá haya intentado pasar. ¿Para qué la usan? Es la puerta lateral, que utilizan los comerciantes. Por supuesto, por la noche está cerrada con llave. ¿Les había sucedido algo parecido en alguna otra ocasión? Nunca, dijo nuestro cliente. ¿Tiene en casa plata o algo que pueda atraer a los ladrones? Nada de valor. Holmes se dio un paseo alrededor de la casa. Llevaba las manos en los bolsillos y mostraba un aspecto bastante negligente, algo inusual en él.
A propósito, le dijo a Joseph Harrison, creo que ha encontrado usted un lugar por donde el tipo pudo haber saltado la cerca, echémosle un vistazo. El joven nos condujo hasta un lugar en donde podía verse que la parte superior de uno de los listones que formaban el cercado estaba resquebrajada. Había un trocito de madera colgando. Holmes lo arrancó y lo examinó con aire crítico. ¿Cree usted que esto lo hicieron anoche? Parece que tiene bastante tiempo, ¿no? Bueno, posiblemente. No hay huellas que indiquen que alguien haya saltado desde el otro lado. No creo que este lugar vaya a sernos útil en nuestra búsqueda. Volvamos al dormitorio y recapacitemos sobre el asunto. Percy Phelps caminaba despacio, apoyándose en el brazo de su futuro cuñado. Holmes atravesó la pradera a paso ligero y llegamos junto a la ventana abierta muchos antes que los otros dos. Señorita Harrison, dijo Holmes, poniendo mucho cuidado en su modo de dirigirse a ella, tiene usted que quedarse todo el día en el lugar en el que está ahora. No consienta que nada le impida hacerlo. Esto tiene una importancia vital. Claro que lo haré, si así lo desea usted, dijo la muchacha asombrada. Cuando se vaya a dormir, cierre por fuera la puerta de esta habitación y guarde la llave. Prométame que lo hará. Pero, ¿y Percy? Vendrá a Londres con nosotros. Y yo voy a quedarme aquí. Es por su bien, puede serle usted muy útil. Rápido. Prométamelo. Asintió con la cabeza en el mismo momento en que llegaban los otros. ¿Por qué te quedas ahí haciendo muecas, Annie? Le gritó su hermano. Sal a que te dé el sol. No, gracias, Joseph, tengo un ligero dolor de cabeza y esta habitación es deliciosamente fresca y sedante. ¿Qué propone que hagamos ahora, señor Holmes? Dijo nuestro cliente. Bueno, no debemos perder de vista la investigación principal por andarnos preocupando de un asuntillo sin importancia. Me prestaría una gran ayuda si pudiera usted venir a Londres con nosotros. ¿Ahora mismo? Bueno, lo antes posible, siempre que no le suponga un trastorno. Digamos dentro de una hora. Me siento lo bastante fuerte, si es que de verdad puedo serle útil en algo. Utilísimo. Posiblemente quiera que me quede a pasar la noche allí. Eso es lo que iba a proponerle. En ese caso, si mi amigo nocturno vuelve a visitarme, verá que el pájaro ha volado. Estamos todos en sus manos, señor Holmes, tiene usted que decirnos lo que quiere que hagamos. ¿A lo mejor prefiere que Joseph venga con nosotros para hacerse cargo de mí? Oh, no, mi amigo Watson es médico, sabe, y se ocupará de usted. Comeremos aquí, si nos lo permite, y después partiremos juntos hacia la ciudad. Se decidió hacerlo tal como lo había sugerido, si bien la señorita Harrison, de acuerdo con la sugerencia de Holmes, se excusó por no abandonar la habitación. Yo no podía concebir cuál era el objeto de la maniobra de mi amigo, a no ser que se propusiera mantener a la dama alejada de Phelps, quien, lleno de alegría por haber recobrado la salud y por las perspectivas de acción, comió con nosotros en el comedor. Holmes nos tenía reservada, sin embargo, otra sorpresa todavía más grande, porque, tras acompañarnos hasta la estación e introducirnos en el vagón, nos anunció con toda calma que no tenía la intención de abandonar Woking. Hay todavía 2 o 3 pequeñas cuestiones que me gustaría aclarar antes de ir, dijo. Su ausencia, señor Phelps, me será de alguna manera útil. Watson, cuando lleguen a Londres, hágame el favor de dirigirse rápidamente con nuestro amigo a Baker Street y de quedarse allí con él hasta que volvamos a vernos. Es una suerte que sean antiguos compañeros de escuela, porque así tendrán mucho de qué hablar. El señor Phelps puede ocupar el cuarto de huéspedes y yo volveré a estar con ustedes mañana a la hora del desayuno, ya que hay un tren que me dejará a las 8 en la estación de Waterloo. ¿Pero qué pasará con nuestra investigación en Londres? Preguntó Phelps pesaroso. Podremos hacerla mañana. Creo que en este momento puedo ser más útil aquí. Dígales en Brairbrk que espero estar de vuelta mañana por la noche, gritó Phelps cuando el tren empezaba a dejar el andén. No espero volver a Brairbrk, contestó Holmes, despidiéndonos con la mano mientras el tren iba saliendo cada vez más deprisa de la estación. Phelps y yo hablamos de ello durante el viaje, pero ninguno de los dos pudo imaginarse una razón satisfactoria que explicara este nuevo acontecimiento. Supongo que querrá encontrar alguna pista relativa al robo de anoche, si es que se trataba de un robo. Por mi parte,
no creo que se tratara de un robo ordinario. ¿Qué idea tiene usted, pues, del asunto? Puede usted achacárselo o no a la debilidad de mis nervios, pero palabra que creo que soy el centro de una profunda intriga política y que, por alguna razón que se me escapa, los conspiradores apuntan contra mi vida. Suena exaltado y absurdo, pero considere los hechos. ¿Por qué iba un ladrón a intentar forzar la ventana de un dormitorio en el que no podía haber posibilidad de robo y por qué iba a llevar un cuchillo en la mano? ¿Está usted seguro de que no era una ganzúa? Oh, no, era un cuchillo. Vi claramente el brillo de la hoja. Pero, ¿por qué demonios le van a perseguir con tal animosidad? Ah, esa es la cuestión. Bueno, si Holmes tiene el mismo punto de vista, eso estaría conforme con el hecho de que él se haya quedado allí, ¿no? Suponiendo que su teoría sea correcta, si puede echarle el guante a quien le amenazó a usted anoche, habrá avanzado mucho en la búsqueda de la persona que se llevó el tratado naval. Es absurdo suponer que tiene usted dos enemigos, uno que le roba mientras el otro atenta contra su vida. Pero el señor Holmes dijo que no iba a ir a Braille. Le conozco desde hace algún tiempo, dije yo, y sé que nunca hace nada si no cuenta con una buena razón para hacerlo. Y con esto nuestra conversación saltó a otros tópicos. Pero fue un día agotador para mí. Phelps estaba todavía muy débil tras su larga enfermedad y sus infortunios le habían vuelto quejica y nervioso. En vano me propuse atraer su interés hacia otros temas tales como Afganistán, India, los problemas sociales, cualquier cosa que le quitara de la cabeza el problema que le tenía obsesionado. Siempre terminaba volviendo al desaparecido tratado, preguntándose, haciendo conjeturas, especulando sobre lo que estaría haciendo Holmes, lo que decidiría Lord Oldhurst, las noticias que tendríamos por la mañana. Al ir avanzando la tarde, su excitación se hizo casi dolorosa. ¿Tiene una fe implícita en Holmes?, preguntó. Le he visto llevar a cabo hechos asombrosos. ¿Pero logró esclarecer alguna vez algún otro asunto tan oscuro como este? Oh, sí, le he visto resolver casos que presentaban menos pistas que el suyo. ¿Pero alguno en el que tantos intereses estuvieron en juego? Eso no lo sé. Lo que sí sé seguro es que ha actuado en representación de 3 de las casas reinantes de Europa en asuntos vitales. Pero usted lo conoce bien, Watson. Es un tipo tan inescrutable, que nunca sé qué pensar de él. ¿Cree que tiene esperanzas? ¿Cree que cuenta con acabar el asunto con éxito? No ha dicho nada. Eso es un mal signo. Por el contrario, me he dado cuenta de que cuando no sabe por dónde va, lo dice. Es cuando huele algo, pero todavía no está lo bastante seguro de que está en lo cierto, cuando se muestra más taciturno. Ahora, querido amigo, no podemos evitar los problemas poniéndonos nerviosos con ellos, así que le suplico que se acueste con el fin de que pueda estar usted fresco para lo que nos aguarde mañana, sea lo que sea. Finalmente pude persuadir a mi compañero de que siguiera mi consejo, aunque sabía, por el estado de excitación en que se encontraba, que no dormiría nada. En realidad, su estado de ánimo era contagioso, porque yo me pasé la mitad de la noche dando vueltas en la cama, rumiando aquel extraño asunto e inventándome cientos de teorías, cada una de ellas, si cabe, más imposible que la anterior. ¿Por qué se había quedado Holmes en Woking? ¿Por qué le había pedido a la señorita Harrison que se quedara en la habitación del enfermo todo el día? Me devané los sesos hasta que me quedé dormido en el empeño de encontrar una explicación que abarcara todos los hechos. Eran las 7 cuando me desperté, y rápidamente me encaminé al cuarto de Phelps, encontrándolo ojeroso y agotado tras haber pasado la noche en blanco. Su primera pregunta fue si Holmes había llegado ya. Estará aquí a la hora prometida, dije yo, y ni un instante antes o después. Y mis palabras fueron ciertas, porque poco después de las 8 un taxi se paró ante la casa y nuestro amigo salió de él. De pie, junto a la ventana, vimos que traía vendada la mano izquierda y que su rostro estaba pálido y con un aire lúgubre. Entró en la casa, pero pasó un rato antes de que subiera. «Parece un hombre vencido», exclamó Phelps. Me vi forzado a contestar que era verdad. Después de todo, dije yo, la clave del asunto es probable que se encuentre aquí en la ciudad. Phelps exhaló un gemido. No sé cómo será, dijo él, pero había esperado tanto su vuelta. Pero ayer no llevaba la mano vendada, ¿verdad? ¿A qué puede deberse? ¿No estará usted herido, Holmes?, pregunté yo, cuando nuestro amigo entró en la habitación.
¿Qué va? Solo es un rasguño debido a mi propia torpeza, contestó, dándonos los buenos días. Este caso suyo, señor Phelps, es ciertamente uno de los más oscuros que yo haya investigado. Temía que lo encontrara más allá de sus posibilidades. Ha sido una importante experiencia. Esta venda habla por sí sola de las aventuras que ha corrido, dije. ¿No nos contará lo que sucedió? Después del desayuno, mi querido Watson. Recuerde que vengo de respirar el aire matutino de Seri. Supongo que ningún taxista habrá contestado a mi anuncio, ¿no? Bueno, no podemos esperar estar marcando tantos todo el rato. La mesa estaba puesta, y en el mismo momento en que yo iba a hacer sonar la campanilla, entró la señora Hudson con el té y el café. Unos minutos después trajo las bandejas cubiertas y todos nos sentamos a la mesa, Holmes hambriento, yo curioso y Phelps en un estado de profunda depresión. La señora Hudson se ha superado para la ocasión, dijo Holmes destapando una fuente de pollo al curry. Su cocina es un poco limitada, pero, como escocesa que es, tiene una buena idea de lo que debe ser un auténtico desayuno. ¿Qué tiene usted ahí, Watson? Jamón y huevos, contesté yo. Bien. ¿Qué va usted a tomar, señor Phelps? ¿Pollo al curry, huevos o se servirá de la bandeja que tiene a su lado? Gracias, no puedo comer nada, dijo Phelps. Bueno, entonces, dijo Holmes haciéndome un travieso guiño, supongo que no tendrá ningún inconveniente en servirme de esa bandeja que tiene a su lado, ¿no es así? Phelps destapó la bandeja, al hacerlo, lanzó un grito y se quedó mirándola con el rostro tan pálido como el plato que tenía ante sí. En el centro de la bandeja había un pequeño cilindro de papel color azul grisáceo. Lo cogió, lo devoró con la mirada y después se puso a bailar locamente por toda la habitación, cayendo después en un sillón tan debilitado y exhausto por la emoción, que tuvimos que echarle brandy por la garganta para evitar que se desmayara. Venga. Venga. Decía Holmes, intentando calmarlo mientras le daba unos ligeros golpecitos en el hombro. Ha sido demasiado esto de lanzárselo así de sorpresa, pero Watson, aquí presente, sabe que no puedo resistirme a dar un toque de dramatismo a las cosas. Phelps cogió su mano y se la besó. Dios le bendiga, exclamó. Ha salvado usted mi honor. Bueno, el mío también estaba en juego, ¿sabe? Dijo Holmes. Le aseguro que es para mí tan odioso el fracasar en un caso, como puede serlo para usted el cometer un error en algo que se le ha encargado. Phelps metió el precioso documento en el bolsillo más escondido de su levita. No me atrevo a seguir interrumpiéndoles el desayuno por más tiempo, y, sin embargo, me muero por saber cómo lo consiguió y dónde estaba. Sherlock Holmes se bebió una taza de café, aplicándose después a los huevos con jamón. Tras esto se levantó, encendió su pipa y se acomodó en su sillón. Les diré lo que hice en primer lugar y cómo me las apañé después, dijo. Tras dejarlos en la estación me fui, dando un encantador paseo por el maravilloso escenario de Seri, hasta un bonito pueblecito llamado Ripley, donde tomé el té y tuve la precaución de llenar mi cantimplora y echarme al bolsillo una bolsa de bocadillos. Me quedé allí hasta la tarde. Tras emprender el camino de regreso a Woking, me encontré en la carretera a la puerta de Braille, justo después de la puesta del sol. Bueno, esperé hasta que no hubo nadie en la carretera, no es una carretera muy frecuentada a ninguna hora, y después trepé por la cerca. Seguramente la cancela de la cerca estaría abierta, ¿no? Exclamó de repente Phelps. Sí, pero tengo un gusto peculiar en estos asuntos. Escogí el sitio en el que se levantan los tres abetos, y amparado por su protección, salté dentro, seguro de que no existía la menor posibilidad de que alguien pudiera verme desde la casa. Me agaché en los matorrales que hay a ese lado de la cerca, y fui reptando de uno a otro. El lamentable estado de las rodilleras de mis pantalones es testigo de ello, hasta que alcancé el macizo de rododendros que está justo enfrente de la ventana de su habitación. Allí me quedé agazapado y esperé el desarrollo de los acontecimientos. Todavía no habían bajado la persiana de su habitación y veía a la señorita Harrison sentada allí leyendo junto a la mesa. Eran las 10:15 cuando cerró el libro, atrancó las contraventanas y se retiró. La oí cerrar la puerta y tuve la casi absoluta seguridad de que había dado la vuelta a la llave. ¿La llave?, exclamó Phelps. Sí, le había dado instrucciones a la señorita Harrison para que cerrara la puerta por fuera y se llevara la llave cuando se fuera a la cama.
Llevó a cabo mis instrucciones al pie de la letra y sin su cooperación no tendría usted ahora ese documento en el bolsillo de su levita. Ella se fue, las luces se apagaron y yo me quedé solo, en cuclillas, tras el macizo de rododendros. Hacía una buena noche, pero de todos modos fue una espera aburrida. Por supuesto, había en ella algo de esa suerte de excitación que siente el cazador cuando está tumbado en su puesto junto al agua esperando el comienzo de la gran caza. Fue muy larga, sin embargo, casi tan larga, Watson, como aquella vez en la que usted y yo tuvimos que esperar en una horripilante habitación, cuando andábamos investigando aquel problemilla de la banda de lunares. El reloj de una iglesia de Woking daba los cuartos y más de una vez pensé que se había parado. Por fin, no obstante, a eso de las 2 de la madrugada, oí de repente el suave sonido de un cerrojo que se abría y el chirrido de una llave. Un momento después se abrió la puerta de servicio y el señor Joseph Harrison salió a la luz de la luna. «Joseph», exclamó Phelps. Iba descubierto, pero se había echado una capa sobre los hombros con el fin de poder ocultar su rostro rápidamente en caso de emergencia. Caminaba de puntillas, amparándose en la sombra que hacían las paredes de la casa, y cuando llegó a la ventana, metió un cuchillo de hoja muy larga por la ranura y levantó el pestillo, abriendo entonces la ventana de golpe, tras lo cual metió el cuchillo por la ranura de las contraventanas, hizo saltar la tranca y las abrió de par en par. Desde el lugar en el que estaba veía perfectamente el interior de la habitación y pude seguir todos y cada uno de sus movimientos. Encendió las 2 velas que estaban en la repisa de la chimenea y entonces procedió a levantar una esquina de la alfombra cerca de la puerta. De repente se paró y sacó una pieza cuadrada del entarimado, de esas que se dejan para que los fontaneros puedan acceder a los empalmes de las tuberías del gas. Esta cubría, de hecho, el empalme en forma de T donde se une la tubería que abastece de gas a la cocina, que está justo debajo de esa habitación. Sacó el cilindro de papel fuera del escondite, volvió a poner la pieza del entarimado, arregló la alfombra dejándola como estaba, apagó las velas, y cayó en mis brazos al estar yo esperándole bajo la ventana. Bueno, el señorito Joseph tiene más maldad de la que yo le hubiera adjudicado, sí, señor, mucha más. Se lanzó contra mí blandiendo el cuchillo y tuve que golpearle hasta tumbarle por 2 veces, cortándome en los nudillos antes de dominarle. Cuando terminó la pelea parecía querer asesinarme, con la mirada del único ojo que le había quedado sano, pero se atuvo a razones y soltó los papeles. Tras haberlos conseguido le dejé ir, pero esta mañana he telegrafiado a Forbes dándole una información completa. Sí es lo